Bienvenidos nuevamente al tercer capítulo de la Cátedra Abierta Ludwig Fleck sobre Fundamentos Analíticos de Epistemología para Ciencias Biomédicas. Si lograron superar los primeros dos capítulos, les advierto que este capítulo será mucho más fácil, ya que implica una introducción histórica de la historia de la medicina. Y entonces veamos epistemología histórica de las ciencias biomédicas. La epistemología en su perspectiva histórica debe investigar los conceptos y teorías descriptivas, utilizadas durante diferentes periodos de la historia, así como también los procesos por los cuales estos intentos explicativos, las normas y los procedimientos han ido mutando a través del tiempo. Con el término filosofía natural solía denominarse así el tratamiento explicativo de cuestiones científicas, tanto en el antiguo Egipto, en nombre de Thoth, dios de la sabiduría, como en Grecia, con los aportes más terrenales de Tales, Anaximandro, Pitágoras, Platón, Aristóteles, entre otros. Es evidente que toda la ciencia histórica era en su mayor parte contemplativa y especulativa, antes que empírica o experimental. Como veremos, tanto Popper, Fleck, Kuhn y Lakatos desarrollaron ciertas concepciones historiográficas intentando describir las fuerzas impulsoras del cambio y la mutación del conocimiento. Popper dice que podemos aprender del pasado, pero nunca podremos proyectarlo para anticipar el futuro. Para Isaías Berlín, no deben buscarse leyes predictivas en la historia ante el peligro de caer en la creencia de un destino histórico y agregaríamos salvo nuestra propia finitud. Para él, los hechos históricos son el resultado de las interacciones de individuos heterogéneos que generalmente y frecuentemente producen consecuencias no previstas en sus originales intenciones. Entonces, resulta analizable a partir de los textos esta epistemología histórica, a partir de los textos referenciales de diferentes periodos, tanto respecto a la comprensión, como dijimos, de los estados de salud y enfermedad, y más particularmente a los abordajes terapéuticos que se aplicaron en diferentes épocas y sociedades. Es la historia de las teorías descriptivo-explicativas, y también, contrariando en algo a Fleck, como veremos, lo que deberían haber sido estas si se incorporan perspectivas normativas comparativas, es decir, juicios de valor respecto a lo que fueron y hoy son. Tanto en el ejercicio y aplicación efectiva de estos supuestos en la terapéutica, como en el modo en que estos impactaron en cada contexto histórico. Si bien pretender una descripción histórica completa de la medicina requeriría de varios tomos explicativos, obra que ha respondido a muy dedicados historiadores como George Starton, incorporamos algunas referencias que por sus particulares características pueden rápidamente interrelacionarse con diferentes preguntas y afirmaciones epistemológicas tratadas en esta cátedra. Así que, bienvenidos y avancemos. Primero es lo primero, entonces veamos las teorías de Hipócrates y Galeno como las más antiguas. Introdujeron un marco teórico de la salud de 3×4. No es un compás musical, sino que relacionaban salud y enfermedad con varias cuestiones. La primera, 4 humores: sangre, bilis amarilla, flema y bilis negra. A la bilis negra la denominaron melancolía, es decir, una condición caracterizada por depresiones, molestias corporales y a veces alucinaciones en delirios. Tenía que ver efectivamente con salud mental. En segundo lugar, 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y finalmente, 4 calidades: caliente, frío, húmedo y seco. Hipócrates, denominado justa o injustamente quizás como padre de la medicina, dejemos esto a cuestión abierta, utilizó este marco explicativo como modelo y escribió extensamente sobre una gama de temas médicos en su obra más importante, Libro de Aforismos Médicos. Galeno, 400 años después, transcribió los conceptos de Hipócrates y los comentó con sus propias ideas, intentando hacerlos más accesibles a los lectores. Los escritos de Hipócrates y Galeno se convirtieron en antecedentes de revisión o crítica para diferentes tratados posteriores, mayoritariamente, diríamos, de origen árabe.
Generación espontánea o abiogenesis. Durante mucho tiempo imperó la teoría biológica de generación espontánea o abiogenesis, la que proclamaba que la vida compleja, animal y vegetal, podía surgir de manera espontánea a partir de la materia inorgánica. Recién en 1668, el médico e investigador Francisco Redi experimentó con 4 vasos, colocando pedazos de serpiente, pescado, anguilas y un trozo de carne vacuna, y otros 4 con los mismos materiales quedaron expuestos, mientras que los primeros permanecieron cerrados herméticamente, demostrando que la larva de la carne putrefacta se desarrollaban a partir de huevos de mosca y no por una transformación de la carne. Se fortaleció la teoría en que un ser vivo solamente se produce a partir de otro ser vivo, es decir, la biogénesis. Otra teoría muy importante, que tuvo importancia lamentablemente durante mucho tiempo, fue la teoría miasmática de la enfermedad. Esta teoría de la miasmática de la enfermedad, formulada por Thomas Seiden, 1624-1689, y Giovanni Maria Lanzisi, 1654-1720. Según esta teoría, los miasmas o conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras eran la causa de las enfermedades y se aplicó extensivamente para interpretar las epidemias de peste bubónica y otros. Ignorando lo anticipado por Avicena ya en el 1025 y lo claramente advertido por Semmelweis en 1847, tuvo un protagonismo esta teoría central en Europa por casi 200 años, exactamente hasta que Pasteur y su teoría microbiana de la enfermedad en 1865 recomendó mandarla directamente al cesto de desperdicios. Canon de la medicina. Y entonces veamos cosas que contribuyeron en forma bastante importante al avance de los conocimientos médicos. La enciclopedia médica completada en el año 1025 por el médico y filósofo persa Avicena, que en 980 al 1037, presenta en 5 libros una visión general del conocimiento médico del mundo islámico medieval, considerando para ello la mencionada tradición de medicina grecorromana, particularmente Galeno, la medicina persa y también la medicina india. Rivalizando con los textos antiguos, afirmó que la medicina depende del conocimiento de los elementos que componen la materia y de las leyes de la naturaleza. Es preciso conocer el cuerpo humano, su funcionamiento, las bases de la salud y de la enfermedad. Se preocupa por medios más efectivos para conservar la salud, insistiendo en una práctica regular de ejercicios y con influencia de la más antigua y medicina hebrea, la hidroterapia, los masajes y la dieta. Todo esto se enmarca en un marco de medicina preventiva y terapéutica, señalando también la importancia de las relaciones humanas en la conservación de una buena salud tanto mental como somática. Avicena se anticipa cientos de años. A diferencia de Galeno, por ejemplo, propone que la sangre parte del corazón para ir a los pulmones y volver, exponiendo con precisión el sistema de ventrículas y válvulas del corazón, en similitud a la muy posterior teoría de Harvey. Es el primero en describir la anatomía del ojo humano y la traqueotomía. Describe variantes de ictericia, pleuresia, mediastinitis y absceso sufrénico, catarata, meningitis, etc. Las 2 formas de parálisis faciales, centrales y periférica, la sintomatología del diabético y el diagnóstico diferencial entre la estenosis del píloro y la úlcera del estómago. ¿Presiente el rol de las ratas? Anticipen esto. En la propagación de la peste bubónica e indica que ciertas infecciones se transmiten vía placentaria. También la contagiosidad de la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas y la cuarentena para limitar su propagación. Formula la hipótesis de que el agua y la atmósfera pueden contener minúsculos organismos vectores de algunas enfermedades infecciosas. El canon continuó siendo texto de referencia médica definido en el mundo islámico y hasta el siglo XVIII, para quienes muy sigilosamente
solamente en el mundo occidental pudieran verlo. No nos olvidemos los efectos obscurantistas de la Inquisición ya desde el 1184 hasta entrada hasta casi 500 años después. Averroes, Ibn Rushd, 1126-1198, fue el médico real de la corte almohade de Córdoba y escribió los principios generales de la medicina o Colliget. Sus 7 volúmenes de temáticas médicas incluyen anatomía, fisiología, patología, síntomas y síndromes, terapéutica, higiene y tratamiento de las enfermedades. Es un compendio ordenado de conocimientos de esa época. Como aristotélico, el conocimiento de Averroes, además de basarse en lo anterior de Avicena, parte de la propia observación. Lo visible puede hacer atisbar lo invisible, afirma Averroes, explicitando su método en múltiples citas. He seguido, escribe, un orden distinto del que emplean otros autores en sus libros, porque este es más conveniente en esta ciencia. Define la medicina como el arte, en el sentido de técnica aplicada, que partiendo de principios y verdades busca la conservación de la salud y la curación de las enfermedades. Su epistemología reafirma que es la observación y no los preconceptos de cualquier orden los que deben guiar la labor médica en su investigación. Conocimiento se logrará cuando lleguemos a descubrir sus principios y sus causas, 3 pilares de su doctrina científica. Nacido en Sevilla, Ibn Sur o Abenzoar, en el 1094 al 1162, escribió sobre enfermedades, terapéuticas, higiene general, manual de alimentos, régimen y pautas para una vida saludable. Llegó a recomendar la cirugía plástica para alterar rasgos heredados o adquiridos como narices grandes, labios gruesos o dientes torcidos. A petición del anterior citado Averroes, escribió un libro de 30 capítulos para que sirviera de compendio de la enciclopedia médica Colliget. Ambos se tradujeron también al hebreo y al latín, imprimiéndose como uno solo y con las salvedades citadas, es decir, la persecución de la Inquisición, se utilizaron como referencia hasta el siglo XVIII en Europa y en Medio Oriente. Proporciona una precisa descripción clínica y diagnóstica de cáncer de esófago, estómago y mediastino. Propone alimentar con enemas para mantener con vida a los pacientes con cáncer de estómago y fue el primero en dar descripciones patológicas de inflamaciones como la otitis media y la pericarditis. Se le atribuye haber descrito el ácaro de la sarna y la aplicación experimental de la medicina experimental mediante la introducción de pruebas con animales, comprobada su efectividad antes de aplicarlo en humanos. El más importante e interesante procedimiento quirúrgico de traqueotomía, ya mencionado por Avicena. Y escritos médicos de Maimónides. Moisés ben Maimón, 1135-1204, originario también de Córdoba, escribió, además de los tratados filosóficos y teológicos hebreos, un número de libros médicos como los que dedicó al sultán Saladino. Tratado sobre los venenos y sus antídotos, del año 1199, y al hijo del sultán, Al-Fadi, la guía de la buena salud, 1198, y la explicación de las alteraciones en el 1200. La guía de la buena salud fue traducida al latín, denominada ridículamente como De Regim Sanitatis ad Soldadum Babylonae, es decir, el régimen de salud del soldado babilónico, y publicada en la Florencia cristiana alrededor de 1477. Es evidente que Maimónides era un escritor prolífico, pero recién entre 1984 y 1995 sus completos escritos médicos fueron traducidos por Rosner y publicados en inglés, aunque utilizados durante siglos en versiones originales en árabe y hebreo. El volumen 1 contiene el Tratado de los Venenos,
distinguiendo entre envenenamientos hematotóxicos o calientes y neurotóxicos o fríos. El tratado sobre los hemorroides, donde asevera que en la mayoría de los casos la cirugía es ineficaz como cura, ya que no aborda la causa del problema y por lo cual los hemorroides reaparecen. En el tercero, Tratado de la Convivencia, es un libro a petición del sultán de Siria y recomienda la moderación, la autoconciencia, etc. El volumen 2 contiene, con sus propios comentarios, todos los aforismos médicos de Hipócrates. El volumen 3, titulado Aforismos médicos de Moisés, incluye 1500 aforismos divididos en 25 capítulos que incluyen anatomía, fisiología, patología, sintomatología y diagnóstico, etiología de la enfermedad y terapéutica, fiebre, sangría o flebotomía, y también una descripción muy precisa del enfisema obstructivo, como estrechamiento de los órganos respiratorios, los laxantes y eméticos, singulares aspectos de cirugía, ginecología, higiene, ejercicio, baño, dieta, medicamentos y supuestas curiosidades médicas. El volumen 4 incluye el régimen de salud con instrucciones generales para la preservación de la salud, la dieta, la higiene, los medicamentos, la flebotomía, la medicina psicosomática y ofrece una lista de recetas y prescripciones. También incluye las causas de los síntomas, temperamientos humanos, donde prácticas médicas y de higiene diaria. En el volumen 5, El arte de curar, Maimónides asume la tarea de sintetizar los textos árabes disponibles sobre los trabajos de Galeno. 20 volúmenes en un solo volumen fácilmente utilizable. En el volumen 6, titulado Tratado sobre el asma, Maimónides muestra su total comprensión de la etiología patológica del asma, la cual resulta relevante aún hoy, tal como lo fue entonces. El volumen 7 es un glosario de nombres de medicamentos, con un léxico médico de aproximadamente 2000 nombres de medicamentos y sus sinónimos en diferentes idiomas. Según algunos autores, esta es una mina de oro de teoría médica e información sobre hierbas para cualquier estudiante de herboristería o neuropatía. Aunque no todas sus prescripciones son hoy aplicables, sus ideas fundamentales, en clásica coincidencia con Averroes y Abençoar, siguen absolutamente vigentes. Todo esto en términos de medicina preventiva, higiene pública, acercamiento al paciente y la preservación de la salud del alma. De Humanis Corporis Fabrica. Andrés Vesalio, 1514-1564, nació en Bélgica española y un día después de su graduación realizó en Padua su primera disección pública de un cadáver, explicando tanto la composición de los órganos como la técnica utilizada. Se enseñaba con los textos clásicos, especialmente Galeno, cuyos supuestos se consideraban hasta ese momento irrefutables, junto con una disección de animales efectuada por un barbero cirujano, cuyo trabajo era dirigido por el expositor. Vesalio utiliza la disección humana como principal herramienta de enseñanza, encargándose él mismo e instando a los estudiantes a realizarla. Para él, la observación directa era el único recurso fiable. Diríamos que esto es un empirismo exacerbado, aunque no existía en esa época esta definición, y pudo refutar errores de Galeno. En 1562 practicó una trepanación al príncipe Carlos, quien adolecía de varias patologías congénicas resultantes de la endogamia real. La operación fue muy grave y produjo graves consecuencias en el príncipe, acrecentando su crueldad y excentricidad. Y esta fue quizás la principal razón para que se lo obligara a peregrinar obligatoriamente a Jerusalén como una alternativa a ser condenado a la hoguera por esta y otras acciones. Saltando casi 200 años, veamos a Edward Jenner, quien fue un médico y científico inglés pionero en la difusión y aplicación de vacunas, especialmente la primera vacuna formal contra la viruela. Esta práctica era estándar en la medicina asiática y africana, pero al utilizar patógenos activados implicaba también graves riesgos, incluyendo con mayores contagios y mayor propagación.
La primera versión de esta vacuna fue traída a Inglaterra desde Turquía, pero en realidad los turcos usaron la tradición más antigua de los circasianos o cherkeses, un pueblo de Asia Menor, que utilizaban la inoculación desde tiempos inmemoriales. La viruela constituía un azote epidemiológico. Voltaire describe que en Europa el 60% de la población contraía viruela y un 20% de la población moría anualmente a causa de ella, estimadamente 400.000 personas. Jenner utilizó el término vacuna en 1798 en su investigación sobre el efecto protector de la viruela vacuna contra la viruela humana o pústulas de vaca. Esto se llevó a Francia y también a España. El rey Carlos IV de España también apoyó con fondos públicos el viaje de un médico de la corte, Francisco Javier de Balmés, para que a partir de 1803 efectuara una vacunación masiva de niños a lo largo de todo el imperio español. Todo debido a que su hija, la hija de Carlos IV, María Teresa, había fallecido a causa de la viruela. Ensayo sobre la filosofía de la ciencia médica. En el siglo XIX, las comunidades médicas aplaudían las oportunidades que los hospitales de París le brindaban, tanto para el aprendizaje práctico como para el estudio científico. Al mismo tiempo, se condenaba éticamente el grado de cosificación de pacientes en un supuesto ámbito terapéutico. Elisha Bartlett, 1804-1855, fue un médico y epistemólogo estadounidense, defensor de esa escuela empirista francesa, refiriéndose a ella en extenso en su Essay on the Philosophy of Medical Science de 1844. Para él, las hipótesis y teorías no eran más que especulaciones. Los fenómenos observados son todo lo que sabemos y todo lo que podemos saber. Estos fenómenos no son los materiales con los que se construye la ciencia de acuerdo a alguna teoría, sino los fenómenos observados son en sí mismos la ciencia. Los esfuerzos de Bartlett implicaron ahí sí un empirismo exacerbado, aunque no exactamente inductivo. No solo toda ciencia física consiste exclusivamente en hechos, fenómenos y eventos con sus interrelaciones clasificadas, sino que pueden ser estas clasificadas por el método de observación. Una buena definición de su enfoque epistemológico de Bartlett surge de la presentación en una conferencia introductoria sobre los objetos y la naturaleza de la ciencia médica en 1841, definiendo en su objetivo en términos de determinar lo esencial y el verdadero carácter de la ciencia médica, saber en qué consiste, cuáles son sus elementos, cuáles son sus objetivos de investigación y cuáles son los verdaderos métodos mediante los cuales podemos alcanzarlos. Obviamente las preguntas son correctas, las respuestas no tanto. Parafraseando a Rousseau, Bartlett sostenía esta noción naturalista de que toda ciencia está hecha en hechos o fenómenos de la naturaleza y su interrelación, y que no en la mente de quien descubre estos hechos o los interpreta. En este sentido, señalaba que el diagnóstico es un arte que depende del conocimiento de la patología en la medida que este conocimiento sea verdadero, preciso y complejo, solo entonces el diagnóstico podrá ser efectivamente positivo, preciso y completo. Saltemos a John Snow, 1813-1858, que fue un médico inglés que se especializó en el desarrollo de la anestesia y la higiene médica. Sin embargo, es considerado uno de los fundadores de la epidemiología moderna debido a su trabajo para rastrear un brote de cólera en Londres. Mediante la interrogación de infectados y el seguimiento epidemiológico de contagios, logró identificar el origen del brote en una fuente de agua pública contaminada por residuos cloacales, lo cual contribuyó también a poner en tela de juicio la teoría miasmática para el cólera y la peste bubónica. Sin embargo, al igual que su contemporáneo Semmelweis, carecía de una teoría formal acerca de la existencia de gérmenes y no contaba con una tesis explicativa sobre el mecanismo por el cual la enfermedad era transmitida. Fue miembro de una organización dedicada a experimentar y llevar a cabo demostraciones clínicas y científicas. Se interesó en el raquitismo debido a alteraciones del pan ingerido, enfermedades respiratorias, asfixias,
fisiología de la respiración neonatal, el consumo de oxígeno y el cambio de la temperatura corporal. También probó hipótesis a través del estudio con animales. Y sí, llegamos a Ignaz Semmelweis, lamentablemente muchas veces ignorado, porque introduce concepciones y cuestiones muy importantes para el enfoque epistemológico. No siempre mencionado entonces, Ignaz Semmelweis, 1818-1865, representa una mención fundamental e ineludible para la historia de la medicina moderna. Tras doctorarse en obstetricia, obtuvo un puesto de ayudante en la maternidad del Hospital General de Viena, preocupándose inmediatamente por la alta tasa de mortalidad observada en parturientas, debido principalmente a la fiebre puerperal. Existían dos pabellones, uno atendido por profesores médicos y estudiantes de medicina, donde se registraba en ocasiones una mortalidad de hasta el 90%, y otro que era atendido por matrones, donde la tasa de mortalidad resultaba muy baja. Como con observaciones, un uso temprano de estadísticas comparativas e intrigado, comenzó a relacionar hechos, pero fue la muerte de un compañero la que lo acercó más a una posible respuesta. Ese colega, efectuando una autopsia de una paciente, se había cortado y falleció mostrando un cuadro patológico infeccioso similar al de las parturientas. Sin poder definir cómo, entendió que la enfermedad era transportada por médicos y estudiantes hacia los pacientes. Vimos en Avicena alguna advertencia sobre todo esto, pero pasarían varios años hasta que Pasteur hablaría finalmente de gérmenes y contagios. Semmelweis descubrió horrorizado que tanto él como médicos y estudiantes habían sido responsables de tantas muertes al participar de clases prácticas de anatomía en la morgue del hospital y no limpiar el instrumental ni lavarse las manos al tratar a cada paciente. Esto no era la práctica de las matronas, no asistían a tales clases y generalmente se lavaban por motivos propios las manos junto con las parturientas a atender, evitando así que las madres pudieran sucumbir a múltiples infecciones de posparto. Sus superiores no dieron crédito a su teoría, pero Semmelweis, como jefe de residentes, instaló varios lavabos y obligó a estudiantes y algunos médicos más nuevos a lavarse las manos y el instrumental tras cada intervención, reduciendo así por un tiempo la mortalidad de las parturientas bajo su supervisión. Finalmente fue despedido, y ya que la comunidad médica a la que pertenecía se negó a aceptar esta realidad. No toleraban que se mostrara que una simple matrona fueran más efectivas que ellos. Por otra parte, con los elementos disponibles, él no contaba con una explicación nomológica, es decir, un contexto de una explicación teórica sobre por qué sucedían estas cosas para integrar y demostrar lógicamente todos sus descubrimientos empíricos. Europa ignoró sus informes. Él le escribió a los principales nosocomios mostrando los principales cuadros de estadísticas comparativas, y sus últimos años, tristes, llenos de desesperación y demencia, estuvieron rodeados de ignominia y burlas que terminaron con su fallecimiento en 1865. Karl Herper, en su clásico Filosofía de las Ciencias Naturales de 1966, describe con cierto detalle la dedicación de Semmelweis para descubrir la causa de una mayor incidencia de fiebre puerperal, ilustrando cómo la ciencia puede proceder mediante prueba y error e hipótesis e incompetencias. Sin embargo, sería recién Pasteur quien, pocos años después, recién a partir de 1864, explicaría científicamente lo que el húngaro descubrió en Viena años antes. Los trabajos de Pasteur refutaron definitivamente las explicaciones de enfermedades en términos de teoría miasmática y teoría de los humores. También Joseph Lister, padre de la cirugía moderna, demostró en 1865 que el uso de antisépticos en la reducción total de las infecciones postquirúrgicas. Lamentablemente quedó comprobada post-mortem la genialidad de Semmelweis junto con la inexplicable carencia de pensamiento científico crítico de sus superiores y colegas. Con un término contemporáneo podríamos calificar a este como uno de los ejemplos más graves del sesgo cognitivo de anclaje. No se olviden
que este capítulo tercero continúa en la segunda clase. No dejen de revisarlo y verla. Muchas gracias, nos estamos viendo.